Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos testimonios que pueden acercarte a ti y a más personas a Dios. Así que empezamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Aviva tu Fe. Yo soy Virena Aguilar y el día de hoy tengo una gran entrevistada. Ella es Yaumara Chávez, es cubana, es atleta de alto rendimiento y va a estar el día de hoy compartiéndonos su gran historia. Una historia de mucha fortaleza, de mucha resiliencia y de cómo es que en medio de toda su carrera profesional, en un momento conoció a Dios. Pero lo más importante aún es que ella va a contarnos todo lo que ha atravesado a lo largo de su vida, no solamente los logros que ha vivido, sino también aquel momento que fue donde realmente ella no tuvo más a qué aferrarse y fue ahí donde realmente conoció a Dios. Así que acompáñenme a conocer esta increíble historia que realmente espero pueda tocar cada uno de sus corazones. Bienvenida, Yaumara, gracias por acompañarme a este episodio aquí en el podcast de Aviva tu Fe. Ha sido realmente una bendición conocerte. No nos conocíamos, nos conocimos gracias a una amiga en común, gracias a Mercedes, quien me dijo, mira, yo sé que esta mujer tiene una gran historia, tienes que conocerla y ella tiene que contar su historia para que más mujeres puedan ser inspiradas a través de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que quiero que tú te presentes con todas las personas que te van a ver y que nos cuentes un poquito de ti. Buenos días, Pieri, para ti y para todas las personas que nos van a conocer. Primeramente, agradecerte y felicitarte por lo bonito que estás haciendo. Yo siempre que veo a personas exitosas así como tú, digo que son bendecidas para bendecir. Y es lo que haces, pues lógicamente acá en tu canal. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Yaumara Chávez y Nodal, porque mamá tengo. Vengo de Cuba, 12 años, ya por acá, por tu lindo Perú. Llegué pues con el tema del deporte, siempre para amenizar un poco el país que uno conoce nuevo y pues por qué no darle resultados y también ayudar pues a muchas personas a través de lo que yo por muchos años hice, ¿no? Entonces siempre tuve claro para mí el tema de cuál es tu propósito. Ya siendo atleta, siempre dije, el día que acabe mi carrera deportiva, pues lógicamente quiero enseñarle a todo el que se acerque a Yaumara, pues lo que yo he aprendido durante tantos años. Estamos hablando de casi 26 años siendo seleccionada nacional. Antes de llegar a una selección nacional, pues lógicamente hay un trabajo de base en las provincias, se le llama en Cuba. Y ese trabajo de base fue casi 5 años más, así que estamos hablando casi de 31, 32 años pues en todo este tema del deporte. Y bueno, he tenido la posibilidad de poder llegar acá al Perú y hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya eso para mí es una bendición muy grande porque tú sabes que el inmigrante cuando llega a un país, pues lógicamente no se centra directamente a lo que es, hace lo que sea. Exacto. Y yo tuve esa bendición de poder hacer pues de lo que yo venía de Cuba, ¿no? Que es la parte de pues sobre todo algo que tú desde el inicio te sentiste tan llamada a hacer. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cuál fue tu primera medalla que ganaste, porque me comentaste que te habías ganado a lo largo de todos tus años más de cuántos otros. Sí, más de 500. Wow, más de 500 medallas, es increíble. ¿Cómo fue la infancia de Yaumara? ¿Viviste con papá, mamá? ¿Te dedicaste primero, quizás iniciaste con un deporte de base? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, te cuento que vengo de una familia disfuncional. ¿Ya? Mamá y papá quizás por ahí no se pusieron de acuerdo en su tiempo. Y bueno, crecí con mi mamá, crecí con mi abuela, siempre con la presencia también de mi papá, pero bueno, lejos, ¿no? La infancia fue un poco como que movida porque al año me detectaron asma. Así que yo siempre cuando hago mi historia digo, estudiaba más en los hospitales que lo que estudiaba en el colegio como tal, precisamente por el asma. Entonces, bueno, llegó el momento en que el doctor pues ya le dijo a mi mamá, hay que buscar una opción para poder desarrollar esos pulmones. O bien nos vamos al deporte, que específicamente nos habló de la natación, o bien te mudas a un lugar que sea de mar para que esos pulmones se puedan abrir y ella pueda hacer pues un poco de ejercicio, porque el mar pues lógicamente el aire ayuda bastante. Exacto. ¿No? Entonces mi mamá pues tomó en unión también con mi papá, porque tenían comunicación, de hacer la natación. Y ahí empezó pues la vida deportiva de Yaumara con 5 años. Así que hoy tengo 41, son 36 años de historia ya deportiva. Empecé por la parte de deporte. Esto pues lógicamente ya no se hizo
pues algo como que era solamente para la salud, sino ya fue un gusto. Ya yo ahí fui creando disciplinas, fui creando hábitos deportivos, y pues llegó la primera medallita ya de Yaumara. ¿De qué? ¿Cuántos kilos de Medalla de bronce que lo agarré a los 11 años. Mi medallita de bronce en 100 pechos, porque era pechista, pues es uno de los estilos de la natación. Yo creo que esa medalla abrió el camino a que Yaumara despertara y dijera, esto me gusta. Ya, normalmente cuando hay varias etapas del atleta, ya hay atletas que solamente quieren hacer el deporte pues por hacerlo, sentirse bien, pero también está el atleta que busca un poquito más, y creo que ese es el que comienza desde la base. Entonces, siendo niños, pues nos gusta mucho la medalla, ya, y nos gusta mucho qué sucede después de la medalla, porque realmente nadie ve el esfuerzo que se hace para llegar a las medallas, pero todo el mundo sí ve resultados, ¿no? Entonces ahí vienen las felicitaciones, ahí vienen la foto, quiero foto contigo, qué linda tu medalla. Tenemos la dicha de poder estar en un podio de premiación de tantos niños que participan, ¿no? Entonces eso para mí fue como que acogedor. Esto es lo que yo quiero, pues para toda mi vida, y así fue. Wow. ¿Y el asma desapareció? El asma completamente a los 15 años. A los 15 años, o sea, después de mi cambio, el asma desaparece con el deporte, porque pues lógicamente la natación desarrolló mis pulmones, ya, pero también con mi cambio de ciclo menstrual, o sea, de niña ya a menstrual, ahí desapareció completamente. Queda un poco la alergia, pero el asma desapareció completamente. Qué increíble. Sí. ¿Cómo es que, o sea, a raíz de quizás lo que podría ser representar un problema, es que en ese momento, o sea, aparece una solución, deciden tomar y ir por ese camino, y sin pensarlo, porque claro que fue el propósito de Dios, sin pensarlo, tú te encaminaste ya a una vida de atleta o deportista de alto rendimiento que te permitió salir de Cuba, representar aquí a Perú, o sea, y venir, digamos, a competir ya por otro país que no es el tuyo. ¿Y cómo fue ese proceso? Ya Yaumara ganó su primera medalla, se encaminó. ¿Cómo fue que, digamos, hiciste tu vida ya? ¿En qué momento es que tú decides partir acá? Ya, mira, vamos adelante, vamos a atrasarnos un poquito. Después de esta primera medalla, pues lógicamente yo seguí en la natación hasta los 15 años. A los 15 años, pues conocí un nuevo deporte, el canotaje. Y el canotaje abrió las puertas a resultados internacionales. ¿Por qué? Porque a los 15 años, pues participé, aprendí a remar, participé en el primer campeonato nacional. Y en ese primer campeonato nacional, normalmente se le dice en Cuba que tú compites fuera de boya. Fuera de boya es que tú no le das punto al equipo, pero sí los entrenadores principales te observan. Entonces, de las 10 mujeres que habían, yo compitiendo fuera de boya, pues agarré quinto lugar. O sea, llegué entre las 5 primeras mujeres nacionales en ese entonces. Así que, pues lógicamente ahí me vieron como que ya había un talento y me elevan a la selección nacional. Entonces ya yo con 15 años hice selección nacional. Con 15 años ya salí de mi casa y aprendí a hacer pues una vida sola. En Cuba, cuando eres de provincia, es como que estás acá. La selección nacional está en Chiclayo, que es como que 4 horas más o menos. Bueno, yo estaba en La Habana. Y ahí comenzó pues toda la carrera profesional como tal de Yaumara en el deporte, ¿no? Pero ya en canotaje, ya vinieron los resultados internacionales, ya pues lógicamente vienen no solamente esas menciones de Cuba fuera del país, sino también muchas menciones que se hacen como mejor atleta pues del año en la provincia. Siempre por ahí estuve pues en todas estas menciones gracias pues a todo el resultado. Lógicamente la vida deportiva se va deteriorando de alto rendimiento. O sea, cuando hablamos de alto rendimiento, yo siempre digo, si bien es cierto es salud, pero entre comillas a veces no es salud porque tienes que entrenar más de 6 horas diarias, de 6 a 8 horas diarias. Lógicamente lo haces por un resultado que llega, pero el cuerpo pues lógicamente se va desgastando, ¿no? Entonces, yo siempre estuve con miras a poder llegar pues a campeonatos grandes, pude llegar pues a campeonatos panamericanos, poder competir en campeonatos panamericanos, tener medallas, campeonatos centroamericanos e inclusive copas del mundo. Entonces eso hizo que los resultados se fueran dando, pero ya el deporte siempre hay un momento ya en la vida de uno en que decides voy a parar, ya llevo muchos años, voy a dedicarme pues a otra cosa. Y ahí mismo en la selección nacional pues pedí la baja, se le llama así, pues por bajo rendimiento, aunque el rendimiento no es bajo, pero bueno, pide bajo por bajo rendimiento. Y normalmente, claro, normalmente lo que se hace es que los entrenadores te dan como un año sabático. ¿Qué quiere decir el año sabático? Que tú
estás en el deporte, pero no estás. O sea, estás entrenando, te estás relajando y el otro año vamos a arrancar de nuevo. Entonces, ya eso sí realmente no sucedió para Yaumara, pero sí decidí quedarme y ser entrenadora de la selección nacional juvenil, que me la dieron por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, junto con el entrenamiento, pues también estaba haciendo mi carrera como licenciatura en Cultura Física y Deporte, o sea, licenciada en Cultura Física y Deporte, y eso hizo después que yo me abriera camino a otras ramas, ¿no? Salgo ya de la escuela como tal nacional y trabajo en una sala de rehabilitación, ya, en la parte también de ejercicios físicos. Y eso hizo pues que conociera a muchas personas en mi vida, que más adelante, Pieri, te voy a contar cómo es que esas personas que yo conocí así de la nada, que ahora es donde yo digo que Dios siempre estuvo presente para algo, ya, cómo esas personas influyeron específicamente en esa vida cristiana que Yaumara en algún momento iba a llegar, pero que aún no creía, ¿no? No creía, estaba apartada, pero que en algún momento sí iba a llegar. O sea, hubo esas semillas que justo conversábamos antes de empezar la entrevista que me impactó mucho y era, ¿cómo es que Dios se revela y usa personas, como lo habíamos estado relacionando en un momento, pero a veces nosotros no vemos esas señales y después que ya estamos obviamente en el camino con Él, decimos, pero eso no fue en vano, eso no fue coincidencia, Dios, exacto, Dios mandó a esta persona, Dios sembró esta semilla, esta palabra en mi vida y así a lo largo de nuestra vida hasta que, claro, en un momento nos toca, tanto tú como yo, cada uno tiene una historia distinta, quizás o tocar fondo o atravesar una situación muy difícil que nos lleva a voltear al Creador y decir, Dios, yo no puedo sola, necesito tu ayuda. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Cómo llega Maxi a tu vida? Tú me comentaste también que fue en pandemia más o menos, sí, ¿no? ¿Cómo es que Yaumara conoce a Dios? ¿Cómo se dio eso? Bueno, te cuento. De una vez que llegué acá, al Perú, pues lógicamente ya el propósito estaba creado, que te comenté anteriormente, que era pues ayudar a las personas. Ya llegué acá a trabajar como docente de educación física colegio, CEAFIR como centro de entrenamiento, ya había estado escrito desde Cuba, entonces en algún momento yo iba a tener un lugar, un espacio donde yo pudiera enseñar a las personas lo que a mí me enseñaron por tantos años pues en el deporte, ¿no? Así que termino mi etapa de colegio en el 2021, porque en el 2020 pues ya salí embarazada. Pues lógicamente para salir embarazada ya tú sabes que tiene que haber llegado en algún momento de Yaumara a su vida el amor, ¿no? Decidimos quizás tener un hijo. No era en ese momento esperado, porque te cuento que cuando Maxi salió yo me estaba preparando para un mundial de Jiu-Jitsu, que fue el deporte que comencé a hacer acá en el Perú, en la Academia Team Mamú. Siempre por ahí le mando un saludo cariñoso a mi entrenador peruano Pablo Zapatierra, que fue el que hizo que yo hiciera realidad pues mi deporte de combate. Así que estaba precisamente enfocada en que me iba a ir al mundial. Llega la pandemia, Maxi sale en el 2020, ya 10 de julio pues nace mi hijito y todo este proceso pues comienza a fluir ya yo desde acá con CEAFIR, que ya estaba creado porque fue creado en el 2018. Entonces, esto hizo que desde casa yo pudiera ser mamá y además también pudiera ser pues profesional del deporte. Costó quizás un poco al inicio el tema de poder seguir siendo atleta, porque ya cuando eres mamá pues todo cambia, pero nació algo muy bonito en mi vida, Pieri. Cuando yo vi por primera vez en mis brazos Maximiliano, para mí, mi vida cambió completamente. Eso, 10 de julio del año 2020, a las 11:30 de la mañana, mi vida hizo así. Un giro de 360 grados. Yo digo que para bien, pero había algo que yo sentía, que yo creo que todas las mamás que me van a escuchar o me están escuchando me van a decir es cierto. Había algo que yo sentía, era una sensación como que de apego, de fuerza, pero también de un miedito que yo nunca había sentido, inclusive ni como atleta. Para mí en mi vida todo era medalla. O sea, yo tenía una medalla en mi vida y era la gloria. Maxi cambió todo eso. O sea, la gloria para mí a partir del 10 de julio del 2020 era mi hijo, ¿no? Seguimos trabajando.
éramos 3 en casa y después de 5 años, el papá de Maximiliano decidió ir a comprar pan un día y no regresó más de esa panadería. ¿En serio? Ahora lo puedo decir, como digo yo, con toda la sanidad de mi corazón. En ese momento fue un impacto bastante fuerte porque no fue solamente que se fuera, dejó muchas cosas atrás. Una de ellas deuda, otra de ellas me quedé en Perú después de 10 años ilegal. A mí me iban a sacar del Perú y mi hijo se iba a quedar solo acá, solito. O sea, arrastramos muchas cosas difíciles. Fuerte. El sueño tan fuerte que yo tuve de tener mi centro de entrenamiento se fue abajo. Literalmente, Pierre, y yo me quedé con 40 céntimos en mi cartera. Y tú sabes que el cubano, o bueno, eso te lo voy a contar, el cubano por mérito propio, nosotros somos personas orgullosas. El cubano es orgulloso y es terco. No es de contar mucho ni de pedir esa ayuda porque creemos que todo lo podemos. Así que eso fue lo que pasó en la primera etapa, pensando yo que esa primera etapa de duelo, donde tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo? Exacto. Por el tipo de persona que soy, como soy, ¿por qué me va a pasar? Y es porque Dios estaba cerca ya. Se estaba acercando y me estaba queriendo decir algo, pero en ese momento pues yo no lo entendía. Así que un día yo me encontré en mi casa con un mueble, sentada. Mi hijo se quedó completamente sin habla, comenzó a golpearse. Esas cosas todavía me tocan, a golpearse en la pared. Lo único que hacía era gritar y tocarme la cara a ver qué pasaba. Y solamente eso lo vivimos nosotros dos. Nadie más. Así que yo me senté en un mueble y lo que a mí me empujó fue Dios. Arrodillar. Nada más. Arrodillarme y decirle, yo sé que tú me quieres decir algo, pero yo no estoy viendo qué es. Yo ahorita lo que estoy viendo es necesidad. Mucha necesidad. Necesidad de ti, porque no entiendo todavía, pero sé que me vas a ayudar. Yo lo único que te pido, así como te comenté detrás de cámara, es no ver a mi hijo triste. No ver, no lo quiero ver. Necesito que sonría. Maxi dejó de sonreír, dejó de hablar, debutó en un TEA, estuvo meses golpeándose en la pared y Yaumara luchando con eso todos los días, porque muchas personas se pudieron acercar y estoy segura que son ángeles que Dios mandó, se pudieron acercar a apoyar, pero solo yo vivía todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y todos los días de mi vida. Normalmente me levanto a las 3:15 de la mañana, tengo hace 4 años, tengo una rutina muy bonita de 3:15 de la mañana hasta las 4, 45 minutos, que solamente hago cosas en mi casa y hablo con Dios. Eso es lo que más. Y lo único que yo pedía, Pierina, era ver a mi hijo feliz, que me sonriera en algún momento. Comencé todo el proceso de sanación. Se acercaron muchas personas a mí. Uno siempre dice, o yo como entrenadora, siempre digo, recuerda que eres el promedio de las 5 personas con las que tú te rodeas. Si tú te rodeas con 5 personas que leen la Biblia, tú vas a ser la 6ª persona. Si tú te rodeas con 5 personas que toman alcohol, tú vas a ser la 6ª persona. Entonces, Dios empezó a enviar personas a mi vida cerca a Él. El pastor Alex, Kelita, Patti, que llegaron a Seafir a entrenar, pero me agarraron las manos un día y me dijeron, vamos a orar. Después que arrodillé por horas, por días, y solo pedía que Mansi sea feliz. Yo de procedencia soy docente y yo sé lo que significa un niño feliz y lo que significa un niño triste. Y si normalmente a mí me pegaba, me chocaba, ver a un niño triste, te puedes imaginar a mis sangres, pues, ¿no? Era realmente bien difícil, fue el proceso, pero estoy segura que Dios comenzó a obrar. ¿Y sabes cómo empezó a obrar? Patti entrenaba acá y un día a las 6 de la mañana le dije, Patti,
¿Sabes lo que yo he soñado? Que alguien me decía, pon alabanzas. Y yo llegaba a las 4 de la mañana aquí y ponía alabanza. Esas que escucharon ustedes cuando llegaron acá. Ponía alabanza. Y yo recuerdo que una de mis primeras alabanzas, fue Barat. ¿Ya? Y solo encantaba, todo va a estar bien. todo va a estar. Eso para mí fue algo, pero que me marcó muchísimo. Porque yo dije, esto está pasando porque yo sé que tú estás conmigo, que yo no estoy sola acá. Así es. Que pueden llegar muchas personas físicas, pero eso no es lo que necesitas. Exacto. La persona física te da el abrazo y te dice, todo va a estar bien. Lo de acá no lo ve nadie. Lo de aquí no lo ve nadie. Y me di la tarea a repetirme todos los días delante del espejo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Yaomara, todo va a estar bien, todo está bien. Comencé a leer la Biblia. Wow. Me regalaron la Biblia en la iglesia y comencé a leer. Y recuerdo que Patti me dijo, empieza a leer los Salmos. Y leí Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo me repetía eso todos los días. Todos los días. Yo me aferré. Yo me aferraba a eso. Yo me aferré y salió. Wow. Fíjate que con el resultado físico, yo siempre le digo a mis alumnas, repite 21 días lo mismo y verás lo que va a pasar. Repite 90 días lo mismo y verás lo que va a pasar. Yo llevo 4 años repitiendo lo mismo y ya he visto cambios. Wow. Muchos. Y es como el equivalente, haciendo una analogía, como tú dices, o sea, tú ves resultados a nivel muscular haciendo algo repetitivo, que es lo que te da el ejercicio, que es la disciplina, la constancia, y finalmente la transformación a nivel corporal. Pero la transformación del alma, el sentir y que la palabra, lo que tú leías en ese momento, el Salmo 23, se vivificaba en tu espíritu y transformaba tu alma, porque la palabra lo dice, ¿no? Que es viva y eficaz, que transforma y penetra hasta lo más profundo de tu alma, hasta las coyunturas y los tuétanos, que discierna los corazones. Y es justamente la palabra que se empezó a vivificar en tu vida. Fue a través de las alabanzas que tú empezaste a sentir ese ánimo, ese espíritu y esa presencia del Espíritu Santo, y era Dios acompañándote, obviamente usando personas en el camino que tú nunca las pediste, simplemente pediste, te rendiste a Él completamente, sin, como me dijiste, sin saber orar, sin ni siquiera saber cómo hacer una oración, pero fue tu corazón derramado ante Él en lágrimas en ese momento de dijiste, ya no puedo más. ¿Y cuándo fue que tú, o sea, fue un proceso definitivamente? Sí, un proceso fuerte. ¿Y en qué momento, cuando tú me contaste, fue que realmente viste esa respuesta de Dios a lo que habías pedido? ¿Te acuerdas que te dije que solo pedía que mi hijo sonriera? Exacto. 24 de diciembre, después de un año de haber comenzado todo este proceso. Ya estamos hablando 2021, 2022, 24 de diciembre. Normalmente lo pasamos con mi papá en su casa y la familia de mi papá, pues no acá. Mi hermana Florencia, su esposa Katy, ¿no? Y Maxi, en aquel entonces, pues sí, ya estaba un poquito más activo, pero todavía yo no veía los dientes de mi hijo. No los veía. Y seguía pasando lo mismo. Y ese día le digo a Maxi, ven, vamos a hacerte una foto. A ver, sonríe así. Pues yo soy una payasa con mi hijo. Yo un perro riéndome todo. Sonríe, a ver. Y Maximiliano sonrió. ¿Y sabes dónde sonrió? Al lado del nacimiento de Jesús. Oh, wow. Eso fue. Yo dije, Dios está acá. Eso fue el 23. Eso no puede ser otra cosa. No puede ser. Fue la No sonreía. Era la respuesta a que algo bueno en mi vida estaba pasando, a que nosotros no estábamos solos. Yo agarré a Maxi en mi pecho y lógicamente comencé a llorar así como me ves ahorita. Y le dije, hijo, nosotros no estamos solos. Tu mamá va a salir adelante como sea. Y Dios ha puesto en nosotros, sí, un momento difícil, pero es porque nos va a dar algo bueno. Entonces mi pensamiento ya comenzó a cambiar también. O sea, ya yo no me preguntaba por qué me está pasando esto a mí. Así. ¿Qué me está enseñando Dios a mí? Yo tenía un proyecto grande de vida. Con 40 años te comenté que ya yo iba a tener 12 AFIR, yo iba a tener mi familia, iban a haber muchos entrenadores, pues entrenados por Yaomara, y Dios no quiso. No quiso. No. Me mandó una prueba
muy fuerte y me dijo, vamos a comenzar a crear los cimientos ahorita. Vas a comenzar a crear y vas a crecer, pero vas a crecer desde esto porque estabas completamente desvinculada. ¿Te acuerdas que te hablé de la sala de rehabilitación? Sí. Mira cómo Dios ha estado cerca de mi vida y yo no lo veía. Pierre. En la sala de rehabilitación en Cuba, cuando el paciente no puede llegar a la sala de rehabilitación, nosotros hacemos terreno, se le llama, ya trabajo de terreno. Vamos como rehabilitadores a la casa de la persona y le hacemos rehabilitación. Y a mí me tocó estar en una casa pastoral y darle la rehabilitación a una pastora. Y yo llegaba como soy yo, llena de energía, Carita. Vamos que tenemos que entrenar y tenemos que hacer todos los ejercicios porque tengo que irme a otra casa. Y Carita me decía, respira profundo. Sí, Carita, yo voy a respirar profundo, pero tenemos que hacerlo rápido, ¿ya? Y me decía, respira profundo. Carita tenía un frasco de cristal donde tenía muchos versículos. Y me hacía leer un versículo todos los días, cada mañana que yo llegaba. Yo le hacía a Carita su rehabilitación a las 9 de la mañana. Me hacía leer un versículo. Y mientras yo le hacía los ejercicios, ella me explicaba qué quería decir el versículo. Antes de yo salir de su casa, ella me decía, nos vamos a ver mañana, Dios mediante. Y yo le decía, Carita, Dios va a querer. Ya que no lo sentía, Dios va a querer, Carita, Dios va a querer. Dios mediante, repíteme. Dios mediante. 2 días, antes que yo llegara a Perú, o sea, yo llegué a un 6 de febrero, Carita falleció un 4 de febrero. Yo estoy segura que Dios la tiene en un lugar muy bonito, muy bonito. Y yo recuerdo cuando ella falleció, su hija Maday, que yo los quiero mucho, están en Cuba, me decía, no te olvides de las palabras de mi mamá. Dios mediante. A todo lo que hagas, a todo lo que digas, Dios mediante. Mira cómo Dios ha estado siempre en mi vida. Estando acá, la esposa del pastor Alex, Kelita, fue mi compañera de trabajo mucho tiempo en American School. Y Kelita me invitaba a la iglesia los domingos. Vamos, Miss, a la iglesia. Y yo cambiaba la iglesia por correr. Mira, es que los domingos yo corro, le decía. Y a esa hora voy a estar corriendo yo. Ya, Miss, en algún momento llegará. Y en algún momento llegué. Llegué cuando todo se puso pues bien difícil, bien difícil. Y ahí es donde muchas veces escuchas y lees, Dios está con todos. Dios está en los hospitales, Dios está en las personas con depresión, Dios está en las personas con tristeza, Dios está en absolutamente todo. Dios está con el delincuente, Dios está con el que no cree, Dios está con todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, queremos alejarnos y nos invita de manera fuerte a que tienes que estar acá conmigo. Este es tu propósito, estar acá. Entonces, yo ahorita con 41 años tengo un propósito muy grande y lo tengo claro. No es solamente ayudar a personas con la parte física. Eso me lo sé de memoria porque eso lo estudié. Es entrenar la mente de las personas y que se den cuenta que el agradecer y el estar pendiente ya de que Dios está contigo es real. Es real, es providencia divina. ¿Ya? Lo terrenal está, lo vemos todos los días, pero lo que te hace realmente persona fuerte es lo espiritual. Así es. Tú lo has podido experimentar en carne propia, has sentido ya la respuesta de Dios en tu oración contestada y esa comunión que mantienes diariamente porque sabes que finalmente la fortaleza física tú la puedes tener y la puedes desarrollar. Es algo como tú dices, yo ya lo estudié, es algo que yo puedo enseñar, pero no se compara también a la fortaleza que nace desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, que es realmente lo que te sostiene en medio de las pruebas. Porque como tú me dijiste, acá vienen a entrenar personas que quizás están con depresión, quizás personas que han pasado un divorcio, ha fallecido un hijo, un familiar, y eso te apaga el alma. Y obviamente no lo ves, como tú dices, ¿no? O sea, mentalmente tú puedes, presencialmente estás acá, pero mentalmente estás en otro lado. Y finalmente, claro, estás entrenando el cuerpo. Pero ¿qué te entrena realmente por dentro? ¿Y qué te sostiene por dentro, no? Y es esa comunión que tenemos, que deberíamos tener todos con Dios. Pero como tú dices, Él siempre está buscándonos. Nosotros muchas veces no le abrimos la puerta porque Él está ahí, ¿no? O sea, Él dice, o sea, que está a la puerta, yo estoy, mira que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Y finalmente eso es lo que muchos de nosotros en nuestra vida hemos estado caminando
en nuestros, digamos, planes, pensamientos, voluntad. Pero como tú dices, yo tenía muchos planes y eso es lo natural de nosotros, ¿no? El tener planes que finalmente nos acercan más a lo que queremos. Pero muchas veces los planes de Dios nos van a llevar por otros caminos. Son muy diferentes, pero sus planes son mejores, son mayores. Muchísimo mejor. Mira, pensamos, y yo siempre le digo eso a las chicas acá, que realmente en la vida podemos controlarlo todo y no es así. No se puede controlar eso. Nosotros no podemos controlar que ahorita mismo comienza a llover. Yo no puedo controlar que una persona me diga, pero el cuerpo te llore, no me gusta. Entonces, hay muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, lo que nosotros no podemos controlar, lo único que hay que hacer es, pues lógicamente, alejarlo. Y eso fue parte también de mi proceso de sanar. Y eso me lo enseñó Dios, pues, a través de su palabra. O sea, lo que tú no puedes controlar, sepáralo, porque no tiene nada que ver contigo. En todo este asunto, aquí hubo muchas personas que yo pensé que conocían a Yaumara Chávez como era. Yo siempre he sido así, ¿cómo me ves? Y me considero que soy una persona bastante recta, ¿ya? Que soy exigente como entrenadora, pero también como persona. Y realmente ahora me doy cuenta que esas personas que yo empecé a desechar porque las quise tener conmigo y demostrarte que yo no soy así como tú estás pensando que soy, no iban a cambiar. Entonces yo eso no lo puedo controlar. Y como yo no lo puedo controlar, lo alejo. Entonces, mientras más personas yo alejaba, que lógicamente vinieron a controlarme quizás la vida que yo tenía, que ya estaba llena de caos, que me comparaste y me pusiste en el mismo lado de papá de Maximiliano, que hizo cosas muy feas acá, y tú me pusiste ahí en esa misma taza. Entonces yo eso no lo puedo controlar, entonces mejor aléjate, porque yo necesito. Y todas esas cosas a mí me las fueron enseñando Dios y la Biblia. Cada vez que leía, yo decía, no, pero esto no es así, esto es así. Empieza a decir que no, y a sacar, y a sacar. Y mientras más sacaba, más liberaba mi alma. Y se quedaron muchas personas que conocían quién era Yaumara y que sabían el valor de Yaumara, y que yo, como digo yo, todos los días trato siempre de recordarle que yo voy a estar agradecida toda la vida con Dios por haberme enseñado quiénes sí y quiénes no. ¿Ya? Y eso me lo enseñó precisamente esto, el estar metido acá, el leer todos los días la Biblia, que para mí en estos momentos es el mejor libro del mundo. El mejor, porque te dice las cosas claras como son. Esa conexión que tú tienes que tener con Dios, pero también aclarar de que tú sí o sí tienes que comenzar a cambiar tu ser, ya, para realmente ser, valga la redundancia de la palabra, lo que Dios quiere que tú seas. O sea, tienes un propósito acá, Yaumara, un propósito muy bonito de cambiar muchas vidas, de cambiar muchas mentes, pero a través de la conexión con Dios. Así. Qué increíble todo lo que nos has compartido, Yaumara. Sé que este testimonio va a ser de mucha bendición a muchas mujeres que van a estar viéndolo. Y cuéntanos qué es lo que tú consideras que ahora ha despertado en ti este caminar con Dios, el conocerlo, el haber vivido todo lo que has vivido, y cuál es el plan o el propósito que Dios tiene para tu vida, que tú sientes que ahora ya estás caminando en él, ¿no? Mira, Pierre, yo siempre digo, soy bendecida para bendecir. A veces nos faltan muchos recursos, pero uno siempre tiene que buscar no solamente en lo que tú tienes, sino en lo que hay afuera. ¿Ya? Y yo me considero, por ejemplo, que acá en Cedafil tengo muchas personas pues de muy buen corazón que ayudan a que Cuye, que es una ONG en la que ya he estado trabajando siempre con ellos, sobre todo en diciembre. Ahorita pues hace poco hicimos pues una campaña. Cuye es pues una ONG que atiende muchos niños en el Alto Trujillo, y entonces ese es uno de los propósitos, pues ayudarlos a ellos, compartir con ellos y llevarle a ellos ese poquito de felicidad que yo pueda rescatar desde acá. Yo tengo detrás mío muchos ángeles anónimos que no les gusta decir nombre, pero que apoyan. Entonces creo que ese es uno de los propósitos. Sigo diciendo que soy bendecida para bendecir, porque a través de mi historia ayudo a muchas mujeres. Tengo un reto, te cuento. Cuéntame. Tengo un reto de 365 días. Así que en 365 días yo intento todos los días ayudar a una mujer. ¿Ya? Hay veces no llegan mujeres, también llegan hombres que me cuentan. Entonces yo digo que Dios a mí me dio la facilidad o la habilidad
de poder tener mis dos oídos y quizás el léxico de ayudar pues con mis palabras a otras personas y también saber escuchar. Siempre como seres humanos queremos que nos escuchen y somos muy pocas veces escuchados. Entonces creo que tengo esa habilidad de sentarme y tener una conversación con las personas y poder también dar un consejo desde mi punto de vista. Y hasta este momento he podido cumplir 365 días del año ayudando a una persona diaria. Ese es como que el segundo siempre propósito, ¿no? Y pues lógicamente hay un tercero que es poder ser para mi familia. Ya sabes que está Maxi, Así es. que éramos, porque ya tenemos la bendición de ser TEA2, éramos TEA3. Ya, esto que te conté al inicio fue parte de un TEA3, ya somos TEA2 y seguimos trabajando todos los días para ser un TEA1 y por qué no un TDAH, que es pues el autismo en menor grado, ¿no? Sé que Dios me acompaña, que vamos a estar allá. Dios hizo que yo escuchara la voz de mi hijo. Mi hijo dice, ma, y yo hago una fiesta, Pieri. Tú ni te imaginas, o sea, yo me la celebro, yo lo disfruto, yo me río, yo lo abrazo y luego miro allá y le digo, ¿eres tú, papito? Porque tú sabes lo que nosotros vivimos a diario. Nadie más lo sabe. No lo saben incluso mi papá, que lo tengo tan cerca de mí. Lo sabes tú, que me ves todos los días. Entonces, ese es un propósito muy importante para mí, Maximiliano, en mi vida, que en estos momentos es como mi cable a tierra, es mi paz, es mi tranquilidad, y es esa conexión que tenemos pues los tres, porque yo siempre pongo a Dios, y yo todas las madrugadas dimos, acá somos tres, luchando y batallando, eres tú, es Maxi, soy yo, y todos los días tengo la dicha, gracias a él, de ver algo nuevo en Maxi, de ver un avance. En un niño TEA, el que esté, por ejemplo, hasta la 1 de la tarde en su jardín, sentado haciendo sus actividades, eso es un avance muy grande, porque anteriormente solamente estaba 15 minutos, 20, y después gritaba y había que estar ahí. Entonces, esos pequeños avances hacen mucha diferencia a nosotros poder llegar ahí. Entonces, vamos paso a paso, pero de su mano. Amén. Yo siempre digo, yo soy, en estos momentos, para Cristo, yo soy una vasija de barro. Si yo estoy agarrada ahí, yo me sostengo todos los días de su ser, de lo que es, y a mí me pone prueba todos los días, porque todos los días tenemos pruebas y todos los días tenemos que enfrentarnos a muchas cosas que no decimos, ¿ya? Entonces, eso hace que esos 3 propósitos de vida sean muy fuertes. Seafir ya está, fue mi primer hijito pequeño, fue lo que yo soñé. Por mis manos han pasado disímiles personas, tanto niños, atletas, como adultos mayores, como personas con muchas cosas. Acá se saca estrés, en Seafir se saca ansiedad. En Seafir hemos superado momentos difíciles de duelos de familiares que han muerto, y yo me sacaba a las personas de la casa, ven, porque el ejercicio físico hace, pero el agradecer hace más. Agradece primero y después vamos con el ejercicio físico. Tenemos una actividad muy buena acá. Gracias a Dios tenemos a Patti, así que todos los lunes oramos todos acá. Qué lindo. Todos los lunes, y eso hace que el lunes sea, pero así, activo. La semana tiene que estar, pero potente, porque el Señor está acá y nosotros tenemos que ser seres de luz para otras personas y contar por qué lo estamos haciendo, contar. Siempre digo a las chicas, cuenten su historia, porque su historia marca la diferencia a muchas mujeres que pasan por mucha necesidad y no saben cómo sacarlo, ¿no? Entonces ahí están pues esos 4 propósitos que yo los veo muy claros, los veo muy perennes en mi vida. Dentro de Maxi también está pues la familia en Cuba, que pues lógicamente yo salí de Cuba por ellos, ¿ya? Para ellos estoy acá. Lo que haya que hacer, pues siempre estoy, e intento que ellos también se peguen a Cristo como yo lo estoy haciendo, porque cuando yo salí de Cuba eso no existía. Entonces ahorita es otra Yaumara, y cada vez que intento, por ejemplo, hablar con mi hermana, con mi mamá, le digo, siéntate y conversa. Es que yo no sé cómo orar. No tienes que saber orar. No hay que saber orar. Habla. Solo habla, arrodíllate y habla.
y verás lo que va a pasar cuando hablas. Porque para mí hay muchas cosas, por ejemplo, como esas voces que lo pasé como 2 veces, que me dicen, pon una alabanza. Eso yo nunca lo había escuchado. Y yo me erizo cuando lo hablo. Que yo digo que me pasó. Entonces, pues, lógicamente son contactos. Y Pati siempre me dice, es el Espíritu Santo orando. Y es el Espíritu Santo orando, tú pon la alabanza. Ponla porque la estás pidiendo. Así que sí es. Qué hermoso, qué hermoso. De verdad que ha sido una historia muy inspiradora. Realmente agradecida una vez por tu vida, por el poder compartir el día de hoy contigo. Invitarlos obviamente a todos los que quieran mejorar su rendimiento físico, entrenar contigo. Entrenar con un atleta no es como entrenar con un coach deportivo. Es a otro nivel porque la preparación que tú tienes y el nivel de exigencia es mucho mayor. Lo que me encantó es los resultados que la gente puede ver, pero no solamente eso, sino también el que puedan salir transformados con una palabra de ánimo, con un versículo, y eso es creo que lo más importante también que ellos estarían llevando. Así que vamos a dejar las redes etiquetadas para que puedan visitar a Xiomara, su página, su centro de entrenamiento, que SEAFIR. SEAFIR es Centro de Actividad Física y Rehabilitación, que anteriormente no se llamaba SEAFIR, se iba a llamar SEAD, que fue de los centros que yo salí de Cuba. SEAD es Centro de Alto Rendimiento. Pero lógicamente cuando yo llegué acá y vi el contexto de la población como tal, si yo ponía SEAD, solamente aquí iban a venir atletas. Entonces yo no quiero atletas, porque el atleta de una manera u otra ya se hace resiliente con el entrenamiento, ya se hace fuerte de mente. Entonces hay que ayudar a los demás que no son atletas. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo busco en SEAFIR. Yo siempre digo a la persona que llega acá no te encuentras solamente con entrenamiento. Acá yo te cambio tu mente porque te la cambio. Y tú sales de acá diciendo, para allá me voy a comer el mundo porque me lo voy a comer, porque entreno en SEAFIR y porque entreno con Xiomara y porque Yao me dijo esto y esto. Entonces, por ahí los resultados a veces se ven. Claro. Hay chicas que llegaron a todo, le decían que sí, ahora empiezan a decirle que no, muchas cosas. Dile que no, di que no. Entonces, eso se hace, pues, lógicamente con el paso a paso, pero también con no solamente entrenarte el cuerpo, es mejor entrenar la mente. Yo creo que de aquí vamos a tener, Pieri, que hacer otro podcast hablando de salud mental, que es lo que más nos está matando en la sociedad y lo que realmente a veces tú no ves en los centros de entrenamiento, y yo me enfoco en eso. Sí, el entrenamiento está, ya yo me lo sé, pero no es el entrenamiento físico, es lo que hay acá. Y lo que es este chip. Y lo que Dios hace, exacto, y lo que Dios empieza a transformar desde adentro, ¿no? O sea, porque todo cambia. O sea, la palabra nos llama y nos invita, Pablo, recuerdo, a transformar la transformación y la renovación de nuestros pensamientos, pero finalmente es el corazón. Bueno, el corazón nuestro es engañoso de por sí, pero es Dios quien empieza a transformar todo nuestro entero ser. Y como tú dices, ¿no? Ya cuando tú empezaste a leer la palabra, dijiste, no, hay cosas que no me hacen bien, esto no va, se separa. Estas personas me hacen bien, con ellas puedo caminar, y como tú dices, te van a animar en tu fe, van a alimentarte también espiritualmente, y es también el alimento diario que tú consumes, porque es finalmente la comunión, que es lo principal, ¿no? Así que encantada de haberte tenido el día de hoy con nosotros. Queremos hacer también un agradecimiento especial. Sí. Olive por esas chicas que están ahí atrás, que nos pusieron regias, finas y costosas. Todo lo que es maquillaje, ropa, de verdad que tienen cosas preciosas. Les vamos a dejar también etiquetadas las páginas para que puedan seguirlos. Todo de verdad que lindo. Y también, obviamente, el día de hoy nos han ayudado con la producción. Esto no me lo quiero quitar, no me lo voy a quitar. Foto con todo el maquillaje, de verdad que súper recomendado. Y los animamos a poder estar conectados a los podcasts de Aviva tu Fe, con más historias, con más testimonios que van a ayudarlos a ustedes a acercarse más a Él, a avivar su fe y empezar a caminar de su mano y en sus propósitos. Así que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Dios que bendiga. Y con nosotros será otra oportunidad, realmente con otro tema también en el cual vamos a estar compartiendo. Así que muchas gracias. Que Dios te bendiga y que haga de Pierina y de su canal lo mejor, porque estás cambiando e impactando muchas vidas a través de este pequeño espacio. Gracias. Que sea para realmente la gloria de Dios, porque Él sigue poniendo personas así como tú y obrando, exacto, a través de historias que van a conectar con cada uno de los que van a ver este programa. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Así que con nosotros será hasta otra próxima oportunidad aquí en Aviva tu Fe.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Aviva tu Fe. Si bendijo tu vida, te animo a compartirlo con alguien más y que nos puedas comentar cuál fue la parte que más te impactó de esta historia. Así que no te pierdas el próximo episodio aquí en Aviva tu Fe.